¿De quién es la culpa que esté pasando esto en Bogotá? ¿De quién es la culpa que esté sin agua la ciudad de Bogotá porque no hay agua en los embalses? ¿De Petro? ¿De Carlos Fernando Galán? ¿De la izquierda mamerta esa sucia, mugrosa? ¿O de la derecha esa enquistada en el poder toda la vida? No, la culpa es de todos desde el 9 de abril de 1948 para acá. Quédese en este video que le voy a explicar por qué. Y después, al terminar, si usted considera, suscríbase al canal, deje un like, compártalo, si no le gusta, deje un dislike y cualquier comentario es bienvenido. En primer lugar, vamos por partes. ¿Por qué desde el Bogotazo para acá? La ciudad de Bogotá era una antes del fallecimiento, de la desaparición de Jorge Eliezer Gaitán y otra después. Después de la desaparición de Jorge Eliezer Gaitán, del asesinato de él, ¿qué ocurre? Bogotá triplica el número de habitantes, se viene una ola de violencia a nivel nacional sin precedentes y la ciudad no estaba preparada ni sus dirigentes para albergar tantísima gente. Por eso hoy por hoy lo que menos hay en Bogotá son bogotanos. Hoy por hoy en Bogotá lo que hay es un montón de gente de provincia y un montón de gente que son descendientes de segunda y tercera generación de esos provincianos. Ahí es donde vamos entendiendo por qué tan poquito sentido de pertenencia hay por esta ciudad, porque pues bogotanos son muy pocos. Por otra parte, ¿qué es lo que está pasando con el agua? Desde que eso ocurre, la ciudad empieza con un crecimiento desmesurado, sin planificación, y pues obviamente en esos espacios empiezan a aprovechar los constructores que todo lo quieren convertir en cemento, olvidándose de la biodiversidad y olvidándose de la vida misma, incluso humana. Es ahí donde usted empieza a darse cuenta por qué Unilago se llama Unilago. Mucha gente en Bogotá ni siquiera sabe por qué. Pues bueno, esos eran lagos. Esta ciudad, Bogotá, estaba llena de humedales y de lagos. ¿Y qué hicieron? Taponar de escombros, hundir esos sitios, hundir esas fuentes de agua, hundir todos esos cuerpos de agua para construir, construir y construir. Creyeron que el agua sencillamente se iba a correr y no pasaba nada. Por mucho tiempo eso fue ocurriendo, década de los 50, 60, 70, 80 y no pasaba nada. Era una ciudad con 1 millón de habitantes, 1.500.000, 2 millones, 2.500.000 y así sucesivamente. Los problemas no se estaban viendo y no los visualizaban. Y ahí entra toda la clase política, todos los alcaldes que pasaron por esta ciudad, todos los concejales, gobernadores de Cundinamarca, presidentes de la República. La ciudad fue expandiéndose, fue creciendo y fue creciendo de una forma tal que la desigualdad cada vez es más fuerte. Bogotá hoy por hoy es varias ciudades en una. ¿Cómo así varias ciudades en una? Usted encuentra Fontibón, Usme, Soacha, Chía, que ya está aquí pegado, Suba, la zona de Usaquén. Eran poblaciones que estaban alrededor de Bogotá. Hoy por hoy hacen parte de Bogotá. Cuando digo que hoy por hoy hacen parte de Bogotá, ocurre algo también importante. Y es que usted mira el mapa de Bogotá y la desigualdad está sectorizada. Sí, hay barrios pobres en el norte, pero la inmensa mayoría están en el sur. Y esas personas desde el sur, la inmensa mayoría, se tienen que mover hasta el norte para ir a trabajar. Ese movimiento genera una pérdida de energía, pérdida de dinero, trancones y unas dificultades muy, muy grandes. ¿Por qué? Pues porque esas personas, muchas de ellas se tienen que parar a las 3 4 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a trabajar al norte. Allá donde ocurrió eso, ahorita el 6 de noviembre, esas inundaciones en la autonorte, bueno, muchas compañías están en la zona norte de la ciudad y la inmensa mayoría de sus empleados están en el sur o suroccidente. Ese tipo de cosas son para tenerlas en cuenta porque es una ciudad que está mal diseñada, es una ciudad que está mal estructurada, donde los sectores productivos están en algunas partes alejadas de donde pueden estar esas personas, esa capacidad de trabajo que hace que ese sector productivo produzca. Y cuando están tan alejados, cuando hay tanta dificultad, lo que se genera aquí es un sancocho, se genera un desorden, se generan trancones, se genera desigualdad, se generan problemas de seguridad y se generan problemas ambientales como el que acabamos de ver. ¿Cómo así problemas ambientales? A ver, el agua es algo que no le pregunta al ser humano a dónde está el límite de una ciudad, de un pueblo, de un departamento, un país. El agua ocupa los espacios. El cambio climático es una realidad. Así hayan pelmazos como este que le estoy mostrando acá,
que lo desconozcan y lo tomen como burla. Y creo que lo peor de todo es que es hasta profesor universitario, si no estoy mal, bueno, es comentarista. Pero así como él, encuentra uno muchos comentarios en redes sociales, como este señor Julio César Iglesias. Ese tipo de cosas, esa burla, ese negacionismo estúpido está llevando a desconocer algo que es grave y que se viene construyendo ese desastre desde hace más de 50 años. ¿Puede ocurrir el desastre en 10, 5, 15, 20 años? No sé. ¿Pero alguien se esperaba esas inundaciones en Bogotá? No, no se las esperaban por falta de planificación. Entonces ahí entramos a un punto bastante importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Será que seguimos construyendo de la forma estúpida en la que se ha construido? Y aquí hago un paréntesis. Esto no es de izquierda o derecha. Esto es un materialismo y ya. El que lo haga bien. Como diría el presidente de China, Xi Jinping, pues sencillamente no importa el gato de dónde venga desde que case ratones. Eso sí, ojalá que el gato sea rojo. Pues bueno, eso mismo pasa acá. Si es Carlos Fernando Galán, bacano. Si lo viene a hacer otro alcalde, bacano. Pero es ya, es ya. Esto es culpa del alcalde anterior, Claudia López, de Gustavo Petro, es culpa de Lucho, es culpa de Mocus, es culpa de Juan Martín Caicedo Ferrer, es culpa de todos los que han pasado por acá y de sus concejales. Y de la izquierda, esa izquierda que se ha quedado ahí al estilo Robledo, sencillamente haciendo oposición a todo y se oponen a todo y no hacen un carajo y no proponen un carajo. Esa izquierda tipo Moir que no sirve para un carajo. Bueno, esto es culpa de todos, es el resultado de una estupidez humana colectiva. Entonces, ¿qué se podría hacer para minimizar el riesgo? ¿Qué se podría hacer para que este tipo de cosas no sigan pasando? Es meterle ingeniería, pero ingeniería que vaya de la mano con el ecosistema. Eso lo hemos visto en China, lo vemos en Cartagena, en la zona de la Boquilla, con ese puente que pasa sobre los manglares, lo vemos con el puente que están haciendo circunvalar alrededor del municipio de Ciénaga, en Magdalena. ¿Por qué acá no se puede hacer algo así? Pues sencillo, porque hay unos intereses económicos de gente como Julio César Iglesias y otros que consideran que la reserva Vanderhammer es un potrero ahí que hay que acabar y más bien tiremos edificios de 40 pisos. Eso es diferente. Yo no estoy diciendo, como dice el ecologista fundamentalista, que es que el cemento hay que acabarlo y no hay que construir nada. No, lo que estoy diciendo es que hay que encontrar el punto de equilibrio en el cual el ser humano pueda vivir en este planeta y tenga la capacidad de construir sin destruir al nivel que siempre ha venido destruyendo. Eso es otra cosa completamente diferente y eso no tiene tinte ni de izquierda ni de derecha. Ahí se camuflan algunas izquierdas indefinidas, ecologistas, pendejas que no aportan nada y se camuflan algunas derechas que quieren acabar con todo pero se hacen los pendejos. Ahora que usted ya está entendiendo qué es lo que está pasando, sálgase de esa discusión estúpida en redes sociales donde la culpa es de Petro, la culpa es de Galán, la culpa es de Petro, porque aquí en Colombia todo se ha estupidizado de esa manera, que cada vez que pasa algo, que gana la selección Colombia un partido de fútbol, la culpa es de Petro, que pierde Colombia es por Petro, que eso es culpa de Uribe, que eso es culpa de este o aquel. Y cuando nos vamos a mirar a la cara todos en vez de estarnos mirando a las narices o mirándonos solamente el ombligo. Piénselo, eso está pasando en Bogotá.